Hola muchachos, buenos días, ¿cómo están? Espero que hayan amanecido felices y agradecidos por la buena salud de la que gozan. Hoy tenemos una clase más corta de lo habitual, pero muy importante para nuestra asignatura, para lo cual les propongo empezar nuestro encuentro con una noticia del 2 de septiembre de este año. El Banco Central de Chile reduce la caída del PIB a entre 4,5 y 5,5% en 2020. El Banco Central de Chile informó este miércoles que prevé para 2020 una contracción en la economía local de entre el 4,5 y el 5,5% por los efectos de la pandemia del coronavirus, lo que supone un ajuste al alza respecto a su anterior estimación, que contemplaba una caída del PIB de entre el 5,5% y el 7,5%. En su informe trimestral de política monetaria, que se publica 4 veces al año con sus proyecciones económicas, el emisor explica que esta corrección responde a que se ha observado un repunte en la actividad económica, acorde con el retiro gradual de las medidas de control sanitario. El informe sostiene que el impacto negativo provocado por la pandemia es muy significativo y se refleja en el elevado número de personas y empresas que ha visto afectada su fuente de ingresos y que, debido al alto riesgo de contagio, hubo una contracción particularmente aguda en rubros donde la interacción social es clave. No obstante, el texto indica que las perspectivas para el consumo han mejorado producto de una serie de medidas de apoyo que se han desplegado en el tercer trimestre y que se reflejan en mejores expectativas empresariales para el comercio y los consumidores. Así, destacan los programas de ayuda directa, subsidios, postergaciones de pagos, rebajas impositivas y la aprobación del retiro de una parte de los ahorros previsionales. Esto último involucrará recursos del orden del 6% del Producto Interno Bruto, de los que cerca de la mitad se destinará a consumo, el que se distribuirá entre 2020 y los primeros meses del próximo año. De cara a 2021 y 2022, el Producto Interno Bruto crecerá entre el 4 y el 5% y entre el 3 y el 4% respectivamente, anticipó el emisor chileno, ya que espera que se dé un escenario sanitario que permitirá el avance paulatino del desconfinamiento y en el que los sectores económicos continuarán adaptando sus operaciones para desarrollar sus actividades. Entonces les pregunto, ¿cuál es la idea central de la noticia? ¿De qué nos habla? Imagino que todos pensaron que se refiere al Producto Interno Bruto. ¿Lo recuerdan de la primera unidad del curso? Pues en la primera unidad lo definimos como el valor total de la producción de un país en un momento determinado. Con nuestro encuentro de hoy, pretendo que ustedes conozcan un poco más sobre este valor que tanto peso y análisis tiene en la economía de un país. Pero antes, pasemos a nuestro segmento de economía. ¿Sabían ustedes que 11 de los primeros 15 países que más ahorran tienen economías basadas en el petróleo? Pues sí, un compendio de diferentes estimaciones entre 2010 y 2015 ubican a Qatar, Kuwait y China entre las que más ahorran. También puedo decirles, muchachos, que al mismo tiempo la nación más poderosa del planeta, o sea, los Estados Unidos, es una de las que menos nivel de ahorro tiene. Qué contradictorio, ¿verdad? Quizás la nación que más pudiera ahorrar es una de las que menos lo hace. Y hasta aquí nuestro segmento de hoy. Pasemos a nuestro objetivo. Conceptualicemos entonces el Producto Interno Bruto. ¿Alguien podría repetir su concepto? Pues podemos decir que es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país o región en un determinado periodo de tiempo, normalmente un año, y se utiliza para medir la riqueza de una nación. Les repito para que tomen el apunte. El Producto Interno Bruto es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país o región en un determinado periodo de tiempo, normalmente un año,
y se utiliza para medir la riqueza de una nación. Muchachos, también podemos decir que al medir, digamos, toda la producción de bienes y servicios de un país, su cálculo es bastante complejo, ya que tenemos que conocer todos los bienes y servicios finales, es decir, sumar la producción de manzana, la producción de leche, los libros, los barcos, la fabricación de máquinas y todos los bienes que se hayan producido en el país, hasta los servicios, por ejemplo, los servicios de un taxi o los servicios de un dentista, de un abogado, de un profesor. Como es lógico, hay algunos datos que no se incluyen simplemente porque no se pueden contabilizar ni conocer, como por ejemplo los bienes de autoconsumo o la llamada economía sumergida. Pero también podemos agregar que un país crece económicamente cuando la tasa de variación del Producto Interno Bruto aumenta. Es decir, el Producto Interno Bruto del año calculado es mayor que el valor del año anterior. La fórmula utilizada para ver el porcentaje de variación es la que les expongo en la diapositiva, donde el año 1 es el año en curso y el año 0 es el anterior. En resumen, muchachos, y antes de seguir profundizando en el tema, el significado de Producto Interno Bruto hace referencia a la suma total de bienes y servicios producidos en un territorio durante un periodo de tiempo que normalmente es un año. También podemos resumir que cuando la tasa de variación del Producto Interno Bruto es mayor que 0, hay crecimiento económico. Pero en caso contrario, o sea, por debajo de 0, ¿qué ustedes creen que sucedería? Les dejo la pregunta para que reflexionen un poco. A continuación los voy a invitar a ver un breve video español que resume al Producto Interno Bruto. Hoy en Voz Populi os queremos explicar qué es el famoso PIB y lo importante que es para entender una economía. Las siglas PIB significan Producto Interior Bruto y miden la riqueza de un país. Si el PIB sube, buenas noticias, el país está creciendo. Si baja, algo no está funcionando bien. Para que lo entendamos un poco mejor, mide los bienes y servicios que influyen en la riqueza del país. Esto incluye la industria, el turismo y el empleo, entre otros. Los bienes y servicios tienen que generarse dentro del país. Por ejemplo, un español que trabaje en Londres no formará parte del PIB español, pero sí lo hará un inglés que trabaje en Madrid o una fábrica estadounidense que produzca en España. La actividad se calcula en términos brutos, es decir, se tiene en cuenta una fábrica y lo que produce, pero sin descontar los costes de producción, como el sueldo de los empleados o la renovación de las máquinas. ¿Y cómo se mide todo esto? Aunque se trata de una estadística amplia y compleja, se puede reducir a una fórmula. PIB es igual a C más I más G más X menos M. La C es el consumo, es decir, los bienes y servicios que adquieren los ciudadanos y las empresas, como un coche, la ropa o un hotel para ir de vacaciones. La I es la inversión, las compras que hacen las empresas, como los equipos, la construcción de nuevos edificios o el gasto en investigación. La G es el gasto público, el dinero que invierte el gobierno para el sueldo de los empleados públicos, el dinero que se invierte en sanidad o la construcción de un nuevo colegio. La X son las exportaciones, los productos que España es capaz de vender a otras economías. Y la M son las importaciones, los que hay que comprar fuera porque no existen en España, por eso restan en la fórmula. Y con estas 5 variables tenemos una buena aproximación al PIB español. El video que acabamos de observar ya nos dio el dato de la fórmula más importante que se utiliza para calcular el Producto Interno Bruto. Pero en sentido general, este puede medirse a través de 3 metodologías. La primera que vamos a estudiar es la que aparece en el video, el método del gasto, y que se refiere a la suma del gasto de los residentes en bienes y servicios finales durante un periodo de tiempo. Les repito para que tomen el apunte. El método del gasto se refiere a la suma del gasto de los residentes en bienes y servicios finales durante un periodo de tiempo. En la fórmula vemos que el Producto Interno Bruto va a ser igual a la sumatoria del consumo final, del gasto público, de las inversiones y de la diferencia resultante entre las exportaciones y las importaciones. En ella además podemos observar que cuando disminuye el consumo interno de un país, como es lógico, se reduce el Producto Interno Bruto. Es decir,
siempre y cuando las demás variables se mantengan estables. Pero lo mismo ocurre cuando disminuye la inversión o el gasto público o las exportaciones. Aquí vale aclarar, muchachos, que si bien para calcular el Producto Interno Bruto por este método se utiliza la misma fórmula que para calcular la demanda agregada que vimos hace 2 clases, ¿la recuerdan? Imagino que sí, pues debemos saber que demanda agregada y Producto Interno Bruto no son lo mismo, aunque muchas veces se tomen como sinónimos. Como hemos indicado anteriormente, la demanda agregada es el total de bienes y servicios demandados por un país a un determinado nivel de precios, mientras que el Producto Interno Bruto es el valor total de lo producido realmente. El segundo método que vamos a ver es el referente al método del valor agregado. Y este se refiere a la suma del valor agregado bruto que se genera en la producción de los bienes y servicios en un país en un determinado periodo de tiempo. En este caso, muchachos, la fórmula del Producto Interno Bruto es la que vemos en la diapositiva, donde el VAP, o sea, el valor agregado bruto, es una magnitud macroeconómica que mide el valor total creado por un sector, país o región. Esto es, muchachos, el valor del conjunto, digamos, de bienes y servicios que se producen en un país durante un periodo de tiempo determinado, descontando los impuestos indirectos y los consumos intermedios. Para que se entienda, les voy a poner un ejemplo. Si una pastelería vende pan, el valor añadido de una unidad, o sea, de un pan, será su precio menos lo que haya costado fabricarlo. Por ejemplo, dígase la harina, la electricidad, el agua, entre otros. El tercer método a conocer es el referente al ingreso, y este es equivalente a la suma de los ingresos que ganan los propietarios de los factores productivos, dígase trabajo y capital, durante un periodo de tiempo. En este caso, muchachos, el Producto Interno Bruto, tal y como vemos en la diapositiva, va a ser igual a la remuneración de los asalariados más los impuestos menos las subvenciones más el excedente de explotación. Con respecto a este método y al anterior, chicos, la idea es que los analicen y los conozcan. Realmente, digamos que el método más utilizado es el del gasto y con ese trabajaremos fundamentalmente. Y ahora me gustaría preguntarles, ¿creen ustedes que el análisis del Producto Interno Bruto no recibe críticas? Pues sí, como todo en economía es criticable, por lo que podemos afirmar que uno de los problemas por lo que es criticado el Producto Interno Bruto es porque no mide la distribución de la riqueza dentro de un país ni la diferencia entre países. Y para subsanar estos, digamos, puntos ciegos, por llamarlo de alguna forma, o buscar estos datos, los economistas emplean otros indicadores como el índice de Gini, el índice de desarrollo humano y el Producto Interno Bruto per cápita. Este último se lo señalé porque es muy importante, ya que se utiliza para comparar la riqueza entre países, puesto que el tamaño de la producción de un país depende del número de habitantes que tenga este. Podemos decir que este indicador es el resultado de dividir el Producto Interno Bruto total entre los habitantes de dicho país y es una medida para saber cuánto se produce por persona. En esta diapositiva les hice un breve resumen del comportamiento del Producto Interno Bruto per cápita de Chile a través de los años, teniendo en cuenta como punto de partida la década del 60. La idea, muchachos, no es que la copien, sino que conozcan cómo ha sido la evolución histórica de este indicador. Aquí solo decirles, como dato, que el año pasado la economía chilena fue la tercera mayor de América Latina, detrás de Argentina y Colombia, y se ubicó en el puesto 42 del ranking mundial. Para analizar lo que va de año, o sea, de este año 2020, y a modo de resumen, los invito a analizar dos noticias referentes al comportamiento de este indicador. Les sugiero, chicos, que las analicen detenidamente, pues en base a ellas es la actividad a realizar sobre nuestra clase de hoy.
¿Cómo estás, Natalia? Muy buenas noches. El Producto Interno Bruto de un país, el PIB, es un valor que indica cómo se mueve la economía. Mide cuál fue la producción de bienes y servicios en un determinado periodo de tiempo. Mientras más crezca, mayor es la cantidad de recursos que obtiene dicho país y mayor es la cantidad de puestos de trabajo que se generan. Por el contrario, si se reduce o cae, el desempleo aumenta y disminuyen los ingresos en las personas. Es lo que ha pasado en distintas naciones del mundo a raíz de la pandemia y Chile no ha sido la excepción. El PIB del segundo trimestre de este año se contrajo en un 14,1%, la peor cifra desde 1986. El comercio, la construcción, los servicios personales, la inversión y la demanda interna se contrajeron fuertemente. Solo la minería, aunque de manera muy menor, tuvo números positivos. Ante tales descensos, la destrucción de los puestos de trabajo ha llevado a que a la fecha y en tan solo un año en Chile se hayan perdido 2.300.000 puestos de trabajo. Afectado por las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia mundial de la COVID-19, que han provocado caídas en todos los sectores salvo la minería, el Producto Interno Bruto de Chile se desplomó de manera estrepitosa. Así lo informó la víspera al Banco Central. El Producto Interno Bruto de Chile cayó 14,1% en el segundo trimestre en relación a igual periodo del año anterior. La cifra se compara desfavorablemente con la expansión de 0,2% registrada en el primer trimestre de este año, de acuerdo a las cifras revisadas por el Banco Central en su reporte de cuentas nacionales. Las actividades más afectadas fueron servicios personales, comercio, transporte, construcción, restaurantes y hoteles, industria manufacturera y servicios empresariales, en un país que durante el segundo trimestre enfrentó la fase más aguda de contagios de coronavirus y suma más de 387.000 infectados y 10.513 muertos confirmados. En contraste, la minería fue la única actividad con cifras positivas en el periodo, registrando un crecimiento de 1,6%, aunque con un dinamismo menor que el del trimestre anterior. Si bien para todo 2020 el Banco Central estimó una caída del Producto Interno Bruto hasta un 7,5%, la peor en 35 años debido al impacto del coronavirus. El retiro anticipado de un porcentaje de los fondos de pensiones, aprobado de manera excepcional para hacer frente a la crisis económica, comenzó a reactivar la economía estas semanas. Según economistas, esta medida podría minorar la caída anual del Producto Interno Bruto en un rango de entre 3 a 5 puntos porcentuales, tras una inyección de recursos de hasta 20.000 millones de dólares. Y hasta aquí nuestra clase de hoy. Como les comenté al inicio, no es un contenido, digamos, extenso. Si lo notan, no son muchas las notas a copiar, pero la clase es valiosa. Aquí les voy a dejar una actividad que considero importante. Ella va a mostrar si comprendieron el contenido o no, y su razonamiento está basado en la teoría y en los videos anteriores. Esta actividad va a tener un valor, muchachos, de 1/10 para quienes la entreguen. Lo importante para mí es que respondan la pregunta que aquí les dejo. Así que ya saben, los espero. Recuerden que más allá de que si la respuesta es correcta o no, lo que valoro es que analicen lo que hoy aprendimos. Les mando un beso inmenso y hasta un próximo encuentro.